Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista sobre los temas del acontecer nacional e internacional también. Esta es la agenda que le proponemos. La comida, entre el control de precios, el desabastecimiento y la especulación. Analizaremos esas tres aristas con Jorge Quintero de la ACODECO y Rodolfo Adames de los comerciantes de víveres de Panamá, ACOVIPA. Descuentos a medicinas. ¿Realmente encontramos el remedio a los precios altos? Vamos a poner el tema en perspectiva con la ministra consejera Eira Ruiz y también con don Orlando Pérez, propietario de pequeñas farmacias que dice que de mañana podrían estar cerrando. La jugada política de los independientes, interesante. Ahí aparece Juan Diego Vázquez. Él no va a correr como candidato, pero está impulsando a otros candidatos por la libre postulación. Una entrevista con él hoy en Debate Abierto. El país, Panamá, ¿dónde está y hacia dónde vamos? Tendremos la perspectiva de Temístocles Rosas, el nuevo presidente de APD. Y hemos tenido una semana política sumamente interesante, entre diálogos, malestares, respetos y irrespetos, peticiones, en fin, qué sé yo. La asamblea jugando su papel o no, no sé, todo eso lo pondremos en perspectiva en la semana política que analizaremos con José Eugenio Stout, el politólogo, y Rafael Mezquita, vocero del Ejecutivo. Don Danilo Toro, muy buen día, ¿qué tal? Buen día, Hugo. ¿Qué le parece la agenda? Día. Bueno, una agenda que tiene los dos temas que más hacen que la gente se mueva: comida y medicamentos. Comencemos con la comida nuestra de cada día. Como ya le dijimos, está el director de ACODECO con nosotros, don Jorge Quintero, y Rodolfo Adames de ACOVIPA. Bienvenidos los dos. Bueno, gracias, Hugo. Esta semana me acordé, y creo que tenemos la imagen por ahí, de algo que conversamos en esta mesa en junio, y era el desabastecimiento de arroz de primera. En aquel momento se nos dijo, no hay desabastecimiento. Ahí está, esa imagen se hizo viral. Esta imagen es de junio. Era una venta limitada y también se hacía condicionada. Te vendo arroz si me compras aceite, etcétera, ¿no? Eso se estaba dando. Nos dijeron, esto es aislado, no hay problema con el arroz. Es más, vamos a comprar un colchón de arroz, vamos a importarlo porque tenemos producción suficiente para abastecer el mercado. Me acuerdo clarito la fecha, 9 de septiembre. Hoy estamos a mediados de agosto, 14 de agosto, y resulta que nos encontramos con un desabastecimiento. Dice que por el retraso de los 10 días de la importación, que era colchón, y supuestamente teníamos suficiente producción nacional. ¿Dónde está mi arroz de cada día, señor de ACODECO? Bueno, primero de todo, gracias por la entrevista, Hugo, don Toro, y buenos días a todos los televidentes. Mira, en efecto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, el ministro Valderrama, muy bien lo explicó anoche y ayer en un noticiero, los distintos factores que pueden estar afectando el tema de los abastecimientos inmediatos solamente en el rubro de arroz de primera. Pero yo te traigo aquí una noticia. A ver. Además de que puede ser, el arroz de primera, recordemos que tiene 8 años en control de precio, 8 años con el mismo margen. Puede ser que alguien en la cadena diga, ¿sabes qué? Ya este número no me da, yo no voy a producir arroz de primera porque 40 centavos la libra no me es suficiente. Ese es el primer factor. Pero un factor muy importante y que yo te lo traigo aquí, que es producto del trabajo de ACODECO, del Departamento de Metrología, en cuanto a la calidad del arroz. Nosotros estuvimos revisando 56 marcas. De esas 56 marcas, el 97% de las marcas no cumplen. Quiere decir que el pueblo está recibiendo arroz, está comprando arroz especial, ¿verdad? Y realmente es arroz de primera. Y inclusive algunas marcas están comprando arroz de primera, las que hay en el mercado,
que caen a la categoría de arroz de segunda. Fíjese que, aunque ya es información oficial, sin trabajar yo en metrología, ese fue un tema que yo puse en la mesa cuando hablamos de esa imagen que presentamos al principio. A simple vista, ese no era arroz especial. Y yo quiero hablar de ese tema más adelante. Yo lo que quiero saber es dónde está el arroz, porque el arroz tiene que estar en alguna parte. Yo no sé si está en el molino, yo no sé, fíjese, y le voy a dar la palabra a usted ahora, mire, porque en la mesa de diálogo hubo un dirigente que dijo que una cajera le había dicho, que los dueños del supermercado le habían dicho, guarden el arroz, sáquenlo los anaqueles y guárdenlo. Y lo pongo sobre la mesa porque, insisto, si había suficiente producción, el que traíamos de importaciones colchón se podía haber retrasado, pero el nacional nos tenía que aguantar hasta el 9 de septiembre. ¿Dónde está mi arroz? Buenos días a todos. El arroz que hay no cumple con las necesidades de los supermercados. Los supermercados pedimos 5 contenedores, nos mandan 1. O nos mandan 200 de primera y el resto lo mandan de especial. Nosotros, como Acovipa, como gremio, primero que el que dijo eso, que la cajera le dijo que escondiéramos el arroz, es mentira. Lo que pasa es que llega gente y se quieren llevar pacas de arroz completas y dejan a todos los demás consumidores sin arroz. Entonces lo que se hace es que se trata de ir poniendo poco a poco para que todo el mundo pueda tener arroz. No es que se esconde. Ahora, Pero, disculpe, yo vuelvo a la pregunta porque si el productor me está diciendo, yo estoy produciendo el arroz. Sí. El señor del MIDA me dice, tenemos arroz hasta el 9 de septiembre. Y fíjese, parece que estoy dando como vueltas en el mismo círculo y no es así. Yo te lo explico, Hugo. Si usted me dice, yo pido 5 contenedores y me dan 1, quiere decir que hay alguien en la cadena que se está quedando con el arroz. Lo que pasa, Hugo, es que la libre competencia, todas las marcas de arroz deben tener arroz. Pero este es un país en donde el arroz es un producto controlado. Acovipa ya mandó su comunicado. No sembramos arroz, no transformamos arroz, no empacamos arroz, no podemos importar arroz. Entonces nosotros Usted se la manda el molino. nos los mandan los molinos. Ok. Entonces, si un molino compró más arroz y otro molino compró menos arroz, este molino no va a tener arroz. Entonces, hay molinos que se han quedado sin arroz, hay molinos que todavía tienen arroz. Entonces, tú sabes, los supermercados no compran todas las marcas. A lo mejor el supermercado tuyo no tiene las marcas que tienen arroz y el supermercado suyo tiene el arroz que sí, el molino que sí reservó arroz. Entonces, no hay suficiente arroz para que todas las marcas tengan arroz y todos los molinos tengan arroz. ¿Hay acaparamiento del arroz por parte de algún molino o de algunos molinos? Entonces, es la pregunta, señor de Acodeco. Me es grato decirte a ti, Hugo, que ya esa investigación se inició. A ver. Ya nosotros le enviamos notas a todos los molinos del país y a los más importantes, primero que todo que nos digan sus estadísticas y segundo, estamos buscando información también para ver si se han coludido, para ver si solamente pilan arroz especial. Esa es otra que estamos investigando. O sea, Esa es en materia, va en 2 líneas va la en 2 investigación. líneas. ¿Qué Estamos- arroz, qué calidad de arroz están pilando y si están acaparando y arroz? si están acaparando arroz. Y también que si se coludieron para solamente pilar una sola cantidad de arroz. Eso sería una práctica monopolística. entonces. Podría ser una práctica monopolística. Y ya esas notas se enviaron hace más de 15, 20 días. Ellos tenían una cantidad de días para entregarlas, ya se están entregando y ya nosotros estamos dentro de los molinos haciendo las investigaciones. ¿Cuándo tendremos el resultado de esas investigaciones? Bueno, tú sabes que estas son investigaciones económicas, delicadas, pero apenas que las tenga, me invitas y vengo y te digo los resultados. Don Danilo Toro, hablemos ahora sí de calidad de arroz. No, es que por ahí quería comenzar. Venga. Cuando habló de 56 marcas, ¿no? Sí, 56 56 marcas, tomé nota. Yo, como visitante que soy de supermercados, me di cuenta que había pasado algo nuevo este año, o por lo menos si no este año, pues, en algunos meses. Y es que a las categorías de especial, de primera y de segunda, le han aparecido para algunas marcas una categoría de especial premium. Premium. Exacto, un especial más especial. Especial, especialísimo. Exacto. Eso me indica que algo pasó con las categorías. Nadie pone por encima de lo máximo algo todavía mejor, manteniendo eso sin que haya pasado algo entre las categorías existentes. El reglamento técnico es claro. El reglamento técnico te habla
de la calidad del arroz, del quebrado del arroz. Si vas a poner un arroz especial, tiene que tener 95% del grano entero y tiene que tener un porcentaje mínimo entonces de quebrado y un poquito de arrocillo, que eso lo habla en la calidad, el reglamento técnico. Y para el de primera, te habla del 75% del grado entero. Es fácil. Nuestros verificadores han tomado todas las muestras de arroz de los supermercados y de algunas tiendas y abarroterías y ya se está saliendo. Ya, estos son los resultados que estamos viendo. Estamos viendo que el 97% no cumplen. Ahora bien, ahí sí, adelante. Eso implicaría entonces que posiblemente, y eso tengo que confesar, puede ser una especulación si es que no lo es, que un efecto de haber congelado el precio del arroz de primera haya producido esto precisamente, convirtiendo el arroz de primera realmente en un arroz de segunda y luego mover la escala hacia arriba. ¿Puede ser eso un efecto? Por supuesto, porque todas las regulaciones tienen consecuencias. Ya lo hemos dicho en otros rubros y yo creo que... se confirma la teoría. Yo soy uno de los defensores que estamos haciendo regulación y estamos trabajando en la base de buscar la operación normal del país, por así decirlo, para no hablar de la paz social, nada de eso. La operación normal del país. Sin embargo, yo no creo en el control de precios, yo no creo que esa sea la medida y yo creo que es una medida que debe ser temporal. Mira lo que está pasando con el tema de las mascarillas y los geles alcoholados. Ya esa medida, el decreto 114, que regula eso, ya hay que quitarlo. Y ya nosotros le enviamos la nota al ministro y el ministro está derogando ese decreto. Es la temporalidad de este tipo de medidas. Y el libre mercado, la realidad, la que de alguna forma establece el precio del producto. Ahora bien, el tema es que ustedes son los que dan la cara, independientemente de que el productor diga una cosa, que el molino diga otra cosa, que a Codeco hable, el que tiene relación directa con el cliente es usted. Y si yo voy a un supermercado y me están vendiendo un arroz que no es de la calidad que debe ser, yo siento que el que me está estafando es el supermercado. Por eso, Hugo, los supermercados son intermediarios en la mayoría de las cosas. Este es un país que importa el 80% de lo que se vende. Panamá no es un país que produce. Si no, no hubiera esta taza, no hubiera esta mesa, no hubiera ropa, zapatos. O sea, Panamá todo lo importa. Nosotros cumplimos con tener en los supermercados los productos que la gente necesita. Pero los productos sensitivos, arroz, cebolla, leche, eso tiene control de importación ahora mismo. Están suspendidas las importaciones. El precio del arroz en los últimos 60 días lo subieron. Los supermercados no ganan 5% en el arroz de primera. ¿Cuánto ganan? Menos, 5 y menos. Entonces, en el especial se le gana un poquito más porque está fuera de regulación. Entonces, los molinos producen más especial porque también lo tienen fuera de regulación. Esto era obvio. 8 años los productores están golpeados. 8 años en que no han podido subir los precios. Subió la gasolina, subieron los empaques, subió la mano de obra y no se pueden subir los precios, a pesar de que estén subsidiados. Pero en el último embarque que está entrando costó $24 en cáscara en Estados Unidos. Es lo más caro que se ha comprado el arroz afuera. Ahora, la gasolina bajó porque en Panamá ya se reguló el precio de la gasolina. Tenemos Hace un par de semanas. Hace un par de semanas. En el mercado internacional está bajando. En algún momento el mercado volverá a los precios normales. Sin embargo... Que no creo. Sin embargo, el fenómeno que se da en Panamá es que los precios de los productos se disparan con el tema de la gasolina. Es normal, pero cuando baja la gasolina no se da el mismo fenómeno. ¿Por qué? Mira, en Estados Unidos hay una inflación de 9 y pico % ahora mismo, anual. En Europa está muy parecida. La guerra sigue haciendo que los precios se disparen. Pero en algo tiene que bajar, ¿o no? Yo te quiero decir algo. Por la baja de la gasolina, el impacto de la Mm. gasolina nosotros lo calculamos entre un 5 y 8% en el tema de los costos de los alimentos. Debe haber un impacto positivo. 3.25, la gasolina más económica de toda la región. Estamos entre los 30 países más baratos del mundo. Debe haber un impacto, directo. Tal vez no inmediato, pero sí, ya después de 2 semanas tiene que haber. Debería darse, Hugo. Pero mira, todos los decretos tienen algo en común. Todos los decretos que han salido de regulación, uno de regulación, uno de control de margen,
en donde se supone que se bajaron los impuestos para bajar los productos de productos que ya no pagaban impuestos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a bajar de un producto que ya no tenía impuestos? Pero lo que tienen en común es que todos van a castigar a la empresa privada, a los supermercados, a la tienda de los asiáticos que no les da para más. Entonces no se ha tocado a las transnacionales de los medicamentos, no se ha tocado a las navieras, que son las que comenzaron la inflación teniendo un canal. La infección está allá, no en la sábana de acá, dice usted. La inflación empieza. Digo, dije la infección, o sea, el problema, para no buscar la fiebre en la sábana. Yo quiero saber dónde está. Hugo, la inflación empieza afuera. Mira lo que está pasando ahora mismo con China y Estados Unidos. Están en una guerra mediática, pero están en una guerra por el tema de Taiwán y todo lo demás, por los microchips. Pero los carros han subido hasta $7,000, $6,000 Ahora, cada este discurso carro. me deja sin esperanza, porque al final tantas medidas, tantos controles y al final voy a seguir pagando. Porque no ha terminado la escalada inflacionaria a nivel mundial. Ya hay una estabilidad en las materias primas. Ya estamos apretando y no aceptando más incrementos para ver si por lo menos nos quedamos aquí. O sea, que tú quieres que baje. Pero y por lo menos para quedarnos aquí donde estamos, porque sigue subiendo todo afuera. Entonces, la guerra de China con Estados Unidos ha hecho lo siguiente. Como Estados Unidos ya no compra lo que compraba en China, están absorbiendo toda la producción de Canadá, de México, de Guatemala, donde Panamá se suplía. Eso nos encarece a nosotros. Por entonces. supuesto, Don porque Danilo. los griegos compran más caros, los americanos compran más caros. Entonces, en algunos casos, yo tengo contenedores que ni siquiera los despachan porque las navieras no quieren cargar, están dejando los contenedores tirados en los puertos y para poder competir con Estados Unidos tienes que pagar más para que te despachen. Don Danilo. El agravante de todo esto es que la presión inflacionaria de este último año podrá ceder, pero es ante una probable recesión. Es Exacto. decir, el crecimiento se va a detener o, lo que es peor, vamos a comenzar a perder. Entonces, el remedio no es que algo que vaya a resultar En nada bueno. en nada bueno. Súmale el 10% de despidos supuestamente de la planilla estatal. Han recortado los presupuestos de un montón de entidades estatales. Entonces, el aumento de 2.5, 3% de los intereses de la FED. Tendremos un segundo semestre y un final de año con poca motivación a la importación de productos, como suele ocurrir en los diciembre, que son los meses de mayor consumo de todo el año. Bueno, lo de Navidad se va a seguir trayendo, pero los productos que están generando inflación porque Panamá no es autosuficiente, siguen estando en control de importación. Fíjese, cuando habló del despido del 10%, me acordé que ese tema va en el último bloque. Ajá. Porque por lo general cuando en el Estado se dan despidos, los periodistas nos enteramos. Porque nos llaman, la gente que despedía nos llama. Hasta ahora nadie me ha llamado diciendo me despidieron del Estado. Eso lo tenemos en el último bloque, en el análisis de la semana política, porque el anuncio se hizo la primera semana del mes pasado. Ya ha pasado más de un mes y parece que no se ha despedido a nadie. Lo último que Ahora, te digo, Hugo, sí, sí. Estados Unidos lleva 2 trimestres Sí. todavía no han decretado una desaceleración, pero tienen una caída del 1% a pesar de estar en full empleo en Estados Unidos. Oye, hablamos ya de control de precios, de acaparamiento, aclaramos esos temas, o por lo menos tenemos los dos puntos de vista, pero hay otro aspecto que prometí, especulación. ¿En qué medida hay especulación? Es decir, como tengo controlado este precio, aumento el precio de otros productos. Esa queja sí la he recibido en muchas llamadas, en muchos mensajes, y yo lo he vivido. Hay un producto que yo compraba a 1.95, ahora me cuesta 2.45. Mira, cuando hubo los cierres, Hugo, yo no te puedo negar, hubo especulación, por lo menos en Merca Panamá, en algunos productos, sobre todo legumbres y frutas y verduras que no llegaban a Panamá. Hombre, que había Entonces, desabastecimiento. Claro, No. como a eso voy. Los cierres crearon un desabastecimiento que luego viene la especulación del producto porque yo solo tengo el producto. Así que como yo solo tengo el producto y hay muchas personas que lo quieren, entonces ahí yo puedo especular. Sin embargo, eso ha ido bajando
Eso ha ido neutralizándose, ha ido regulándose y hoy por hoy, nosotros ayer estuvimos en Merca Panamá, eso ha mejorado muchísimo en ese sentido. Pero yo quiero dejar un mensaje, yo quiero dejar un mensaje también aquí al compañero Adames, que lo tenemos aquí en la mesa, y es que yo creo que es un momento importante en Panamá. Se están tomando medidas, sí, a través de repente de regulación de precios, decretos, este tipo de cosas que ellos no estuvieron sentados en la mesa y de igual se tomaron las medidas. Sin embargo, yo creo que es un momento en que todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dejar. Eso incluye... Todos tenemos que, claro que incumbe a los supermercados. Todos tenemos. Y mira, y sí se puede, porque yo he estado visitando con el ministro de Comercio, he estado visitando algunos supermercados esta semana y muchos supermercados tienen la esquina del ahorro o tienen precio inclusive hasta por debajo de control de precio. He visitado 3 con el ministro de Comercio, 3 cadenas y tienen abastecimiento, productos abajo de control y tienen una mesa distinta que está por debajo de control de precio. Porque, o sea que sí se puede. En el tema de especulación lo traje por un caso que me tocó vivir a mí y el precio que le dije se disparó. Es en supermercado. ¿En qué medida los supermercados, lo que no gano aquí, lo estás ganando acá? En un país donde no hay una libre competencia, donde importar, ponte el tema de los medicamentos, que no es lo que estamos hablando, pero sacar un registro sanitario, han hecho un excelente trabajo la doctora Lao, pero sigue siendo muy burocrático. Hay que desregularizar un poco el tema de la entrada de los medicamentos, homologar países, aumentar laboratorios. Parte de los problemas es que no hay competencia en arroz, no hay competencia en muchos rubros en Panamá y eso genera la especulación. Hay que abrir el mercado. Hay que abrir el mercado. Sencillo como eso. Así y es. que el mercado también ejerza sus mecanismos de control. Se autorregula. Porque el libre mercado tiene mecanismos de control porque es un mercado imperfecto. Si quitas las barreras. Claro, por ejemplo, es una de ellas. Gracias por haber estado aquí esta mañana. El tema medicamentos es el que sigue en agenda. Está con nosotros la ministra consejera de Salud en segundos, nada más, con un representante de las pequeñas farmacias que, según dicen ellos, son los más golpeados con esta medida de control. Ya regresamos para hablar del tema medicamentos en segundos, nada más. Muchas gracias. Gracias. Listo, permiso. Gracias. No se vaya, tranquilo, que estamos ahí. Mañana entra a regir descuento del 30% en una lista de medicamentos dada a conocer por el gobierno nacional. ¿Encontramos el remedio para los altos precios? Vamos a conversar con la ministra, consejera de Salud, Eira Ruiz, y con Orlando Pérez, propietario o representante de la Asociación de Propietarios de las Pequeñas Farmacias. Buen día a los dos, bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? Comencemos por ahí. Este es el remedio para esta enfermedad de los precios altos. ¿Qué dicen las pequeñas farmacias? Buenos días, Hugo. La verdad vemos con mucha sorpresa el decreto del señor ministro cuando habla de 170 productos controlados con el 30% y en principio eran nombres comerciales y posteriormente son sales activas o nombres genéricos, donde esto incluye pues más de 1000 productos en las farmacias privadas y pone en desventaja totalmente a las pequeñas farmacias porque no podemos comprar a un precio y vender más bajo de lo que compramos. Esto es absurdo, la verdad. ¿Es absurdo, ministra? Bueno, yo creo que aquí lo que ha faltado es un poquito de docencia y explicarle a la ciudadanía de qué se trata. Esta mesa que ha estado trabajando por muchos meses, en las últimas semanas, nos tocaba hablar sobre disminución del precio de los medicamentos en la farmacia, porque no aguantamos estos altos precios y eso es una realidad. Ministra, disculpe que le haga un alto allí. ¿Viene trabajando desde hace muchos meses o es producto de la presión que hubo en las calles y de la mesa de diálogo que hay en Penonomé? No, eso, la agenda ya estaba tirada. Okay. Sí, de hecho, más adelante hablaremos de cuáles han sido los productos de esta mesa desde que empezó el diálogo. Continúe. Entonces, fuimos revisando principio activo por principio activo, molécula. Nunca hablamos de medicamentos, son moléculas. Y cuando revisamos las moléculas, son 170 moléculas de mayor rotación y lo que consume más el panameño de acuerdo a las enfermedades crónicas.
y escogimos una sola presentación. Por ejemplo, si usted tiene un medicamento X, un Panadol, por decirlo así, acetaminofén, que hay de 500 miligramos, que hay de 750 y de diferentes marcas, escogimos el de 500 miligramos. Y usted tiene todo el resto de ese acetaminofén libre que no entra dentro del decreto del 30%. Y así para cada molécula, amlodipina, para todas las moléculas, escogimos una sola presentación adulta y pediátrica. El resto quedó fuera de este abanico del 30%. ¿Cómo llegamos a los 1000 entonces? Lo que pasa es que, por ejemplo, amlodipina, que es la molécula, pusimos de 5 miligramos, tiene el fabricante que es Norvax, es el original, pero hay como 10 casas diferentes que lo venden genéricos. Entonces son uno, el original, más las 10 casas que venden el genérico, y usted tiene 11. Y si va sumando por cada molécula en las 170, puede generar alrededor de 900 o 1000 medicamentos, pero el resto de las moléculas están libres. ¿Por qué esto le causa incomodidad a las farmacias? Bueno, usted bien ha visto, la señora ministra ha explicado que son moléculas y que explicaba, por ejemplo, el ibuprofeno, cuando hablamos de ibuprofeno 400, no es un solo ibuprofeno, son 10. Esto es prácticamente el 80% de lo que una farmacia tiene dentro de su inventario. Además, ella ha dicho, los productos que más tienen rotación, son los productos que más se venden en la farmacia y los tenemos que comparar a un precio X, 30% a toda la población, más un 20% de descuento al jubilado. Eso es lo que queremos explicar. Yo quiero que hagamos ese ejercicio, sí, porque yo lo quiero explicar. incluso tenemos un video con el Fenaler que está circulando desde el jueves, está circulando este video, y creo que nos puede servir de alguna forma de ejemplo de ese cálculo, porque que les toque a ustedes el 30%, como dice ese video, de verdad que es espeluznante. Bueno, no es cierto. Así que mientras usted explica, vamos con el video, director, por favor, y la ministra va explicando sobre el video. Ahí está el medicamento. De ese estamos hablando, que la farmacia lo adquiere a un precio de $3.20, ¿verdad? Lo vende a $4.80, es lo que ella explica ahí. Menos el 30%, $3.36. Menos el 20%, si es para un jubilado, lo está vendiendo a $2.69 cuando lo compró a $3.20, ministra. ¿Es así? Sí, lo voy a explicar perfectamente. Primero, no es cierto que a la farmacia le toca el 30% sola. En la cadena se reparte entre el que fabrica, el distribuidor y la farmacia en partes iguales este descuento. Es decir, ellos no lo están comprando. El primer statement es, no es cierto que a la farmacia le toca sola el 30%. Es decir, este producto no le estaría comprando a $3.20, que es el precio que se pone en la ilustración. No, eso tiene que venir ya descontado desde antes, desde el distribuidor y desde el fabricante. Entonces, ahí sería entonces un 20% menos si se distribuyen 10, 10, 10. Exactamente, en 10, 10 y 10. Entonces, okay. El primer principio es ese, no le toca solo a la farmacia, porque nosotros no podemos pretender que asuman todo el costo. Esto es una carga importante. Segundo, el ejemplo ese es, bueno, ¿qué dice el decreto? El decreto dice, si usted tiene un medicamento que es 60% menos del precio del original que haya en el mercado, usted no entra en el descuento este del 30%. Y les voy a poner el ejemplo, con ese mismo ejemplo, clorfeniramina. Tenemos un producto que cuesta $9.95 en el mercado de clorfeniramina. Si yo a clorfeniramina le pongo ese de $9.95, le pongo el 60%, me va a quedar en $3.43. $3.43 es el límite donde por debajo ningún medicamento va a tener el 30%. Y si yo tengo uno por arriba, como es el ejemplo de la farmacia esta, de $4.90, si a $4.90 yo le pongo .30, va a quedar en $3.36. No entra tampoco en el descuento, porque cuando le aplico el 30% me baja en el número este de $3.43. Así que ese no entra. Entonces yo creo que aquí lo que ha faltado es que nos sentemos a hacer la tabla, dar más docencia y que baje un poco la ansiedad de muchos. Y además de eso... Pero la docencia le toca a ustedes, señora ministra. Estamos haciéndola. Es un mea culpa, sí, entonces, no, ¿qué hace? Aquí estamos haciéndola. Y yo creo que aquí nosotros siempre hemos tenido la capacidad del diálogo y de dar por eso estoy aquí, para dar esa docencia. Entonces,
Es importante también decir que ayer yo conversé con varios dueños de farmacias pequeñas. Sí. Cuando les expliqué eso, me dicen, es que no nos habían dicho esto. Pensábamos que a nosotros nos tocaba solo el 30% y eso no es cierto. ¿Eso le da tranquilidad entonces a la pequeña farmacia? No, para nada, en el decreto no consta por ningún lado este acuerdo. Yo mantuve una reunión que me invitaron del despacho del ministro con la licenciada Elvia Lao, autoridades de Acodeco, de la DGI y propietarios de la farmacia. Y en ese acuerdo, Fedefarma se compromete en un porcentaje, pero Fedefarma solo representa 20 laboratorios aquí en Panamá. Y los demás, ¿quién los representa? No hay un compromiso. Además, nosotros la farmacia no le compramos directamente al laboratorio fabricante, nosotros le compramos al distribuidor. Y en esa mesa los distribuidores nunca se comprometieron con nada. Bueno, yo no le puedo, perdón ministra, Sí. yo no le puedo pedir al laboratorio que está fuera del país que me haga un reconocimiento. Adicional, no está así como la ministra lo dice. Nosotros tenemos que dar el 30% y basado en un informe de venta, del punto de venta, entonces el laboratorio de Fedefarma, que es lo que representa, se comprometían en dar ese porcentaje. Pero yo primero tengo que pagar el producto, dar el descuento para que me lo reembolsen a lo mejor Es una al nota revés de lo que crédito. usted nos está diciendo, ministra. Bueno, yo les voy a decir que yo estuve en esa mesa con CONEP, Cámara de Comercio, el grupo de industrias locales, estaba Fedefarma y había un grupo de empresarios en esa mesa con todo el resto de los gremios. Ellos se comprometieron a ser parte de la solución de este problema. ¿Por qué no está en Y- el decreto? ¿Qué es lo que están apuntando precisamente? Si no está en Bueno, el decreto, no hay porque, una ordenanza. porque ellos decían que ese era un tema interno de la empresa privada que ellos iban a dirimir. Entonces, como ese era un tema de ellos, de la empresa privada, ellos lo iban a dirimir y ahí quedó claro y estaban de testigos todos los gremios que estaban Pero no sentados está en ahí. blanco y negro, que es lo que dicen los No farmacéuticos. está en blanco y negro, no hay un compromiso. La Unión Nacional de Productores de Farmacia no estuvo en la mesa, no fuimos invitados, no fuimos consultados. Nos llaman a una reunión cuando ya el decreto está listo y como quien dice, señores, esto tienen que cumplirlo a partir del lunes, no hay vuelta atrás. Bueno, yo creo que aquí de verdad hay que ser responsables con las cosas que se dicen, porque esa mesa está hace muchos meses, todo el que ha querido estar en la mesa participa y han llegado a decir, yo quiero estar en la mesa porque esto me compromete. Todo el mundo, de hecho, la mesa cada día era más grande porque más actores se iban sumando. Y si está la Cámara de Comercio, está CONEP, está el Sindicato de Industriales y está el grupo que fabrica medicamentos, pensábamos que estaban representados dentro de esa mesa, pero ustedes nunca se acercaron tampoco a pedir que querían participar en la mesa. Entonces, el diálogo siempre estuvo abierto y los actores se fueron sumando. Así que ustedes lo único que tenían que hacer era sumarse a la mesa, mi querido licenciado. Bueno, ¿Por qué no se sumaron? Bueno, a nosotros nunca nos invitaron, yo no tuve la oportunidad de participar dentro de esta mesa. Nosotros no pertenecemos a la Cámara de Comercio, ni al CONEP, ni nos representan los laboratorios Pero los criterios tienen un transnacionales. peso, porque al final la fórmula de la que él me está hablando en la práctica es como si me fuera en contrasentido de lo que está diciéndome usted que será, ministra. Es decir, él me está diciendo, a mí no me van a llegar con descuento de la cadena de comercialización. Yo tengo que cargar con toda... No, eso es falso. Eso No va a es ser fal- así. No, eso no va a ser así. De hecho, estuvo en la mesa esa discusión y se quedó en que iban a asumir en toda la cadena el peso del 30%. Eso fue lo que se discutió. Y si lo que necesitan es que haya un acuerdo por escrito, con mucho gusto entonces vamos a trabajar para que ese acuerdo esté por escrito. Ese es un paso adelante. Por ahí sería la solución. Don Hugo, los propietarios de farmacia pues nos oponemos a dar un descuento adicional porque nosotros tenemos 25 años de estar subsidiando a la población panameña donde le estamos dando el 20% de descuento y no solo a los jubilados, pensionados, tercera edad, personas con discapacidad y casi todo el pueblo panameño. Y eso lo cargamos las farmacias privadas toda la vida. Ese es un subsidio, ese no es un tema de crédito fiscal, eso no se reconoce en Eso la no, declaración de... eso no nos lo reconoce en ningún lado, nos dan un crédito fiscal, pese a El que está ministro en de Salud ley. dijo que era así. Pese a que está en ley desde hace muchos años, no se ha reglamentado, no ha habido la voluntad, nos hemos movido gobierno tras gobierno y no ha habido la forma de que nos reconozcan esto y nosotros lo seguimos cargando. Y ya esta es una carga Entonces, ¿para qué? social que ¿Eso tenemos. se va a corregir, ministra? Eso tiene Sí. que ver con DGI a propósito. Sí, exacto. La DGI está revisando ese asunto porque también había un tema de restaurantes que tenían el mismo principio y que sí se va a revisar. Por supuesto que sí. ¿Cuándo se va a revisar, disculpe? Están revisándolo. Sí, porque hay que corregirlo, porque si no seguirían subsidiando. Lo hemos cargado toda la vida, Mira, te voy a, 25 años no, cargando no, el te subsidio. voy a poner un ejemplo que le di yo ayer a uno de los de farmacias pequeñas A ver. y que de hecho también algunos de farmacias pequeñas también son distribuidores. Entonces vamos a arrancar desde Ok. ese punto porque lo sabemos. Entonces, por ejemplo,
Yo O le sea, no decía todas a las él- farmacias pequeñas son tan pequeñas. No, no son tan pequeños. Ah, ok, Hay ok. algunos que son distribuidores. ¿Sí o no? ¿Es así? Bueno, la ministra a lo mejor lo dice porque tiene información que yo tengo distribuidora. Te comento, Álvaro, yo soy propietario de farmacia y formé con un grupo de dueños una distribuidora para tratar de importar productos, pero cuando uno va a tocar la puerta al extranjero, a los laboratorios transnacionales, le dice, yo quiero importar tal producto, y dice, bueno, mi distribuidor en Panamá es fulano de tal, le tienes que comprar a él, no te puedo vender directamente. Bueno, yo no mencioné nombre. ¿Qué consta? No, yo tengo que decir la verdad, yo no tengo nada que Sí, esconder. no me Yo- mencioné pero nombre. esa experiencia sirve para algo que vamos a tocar más adelante. es. Usted iba a poner un ejemplo para que ministra, para que don Danilo exacto. intervenga. Disculpe. Yo me preguntaba este dueño de farmacia, pero ¿cómo voy a hacer? Dame un ejemplo. Bueno, amlodipina Norvax, 1.90, la tableta de 5 miligramos. Si le aplicas el 60% a ese que es el innovador, te queda en 76 centavos. Todo lo que sea de 76 centavos para abajo no aplica el 30% de descuento. Él dice, bueno, yo tengo una que cuesta 70 centavos. Bueno, esa no te aplica el 30% de descuento. Así que tú sigues vendiendo tu producto a 70 centavos. Entonces, este ejercicio que él dice es que no entendíamos la fórmula. Y tampoco también pensábamos que nos tocaba el 30% solos. Entonces, no les toca el 30% solo. Y segundo, en este ejercicio matemático, viendo el tema del innovador y calculando ese 60% menos, todo lo que esté debajo de eso no aplica el 30%, ni tampoco ninguna molécula que se fabrica aquí en Panamá con laboratorios nacionales. Don Danilo. Sí. Señora ministra, ¿hay posibilidades de que haya puntos en común con los distintos actores? Ya usted dijo que se reunió con Fedefarma, que son las farmacéuticas que fabrican, agrupadas en este gremio. 1. 2. Los distribuidores, los importadores y distribuidores. 3. El que vende al detal. ¿Hay forma de llegar a una mesa de común acuerdo mínima, en el que se establezcan puntos en común? Por supuesto que sí. Y yo creo que eso es lo propio para que todos estemos tranquilos, porque entendemos la posición de las pequeñas farmacias, que no es la misma que de las cadenas grandes de farmacias que son distribuidores y que pueden aguantar más este peso, pero las pequeñas no. Y lo discutíamos en la mesa, decíamos, ¿qué hacemos con esa farmacia de Bocas o la que está metida ya en una comunidad muy lejana? O sea, tenemos que ver qué tratamiento le vamos a dar, porque no pueden soportar la misma carga que el resto de las farmacias de cadenas. Entonces, Habiendo entonces la posibilidad de llegar a ese acuerdo mínimo, ¿podría esbozarse, entre otras cosas, cuál es el término, el alcance en el tiempo de esta disposición? por supuesto que sí. O sea, hoy tenemos una reunión en Acodeco a la 1 de la tarde con todo el grupo de las pequeñas farmacias, de los dueños independientes. Entonces yo creo que en esa reunión podemos llegar a acuerdos, y lo que nosotros buscamos es una solución para la población, porque la población es la que no soporta. Tampoco queremos quebrar a nuestros farmacéuticos nacionales, a las pequeñas farmacias, que de eso dependen muchos panameños para poder llevar a su casa el pan. Así que es importante sentarnos todos y con mucho gusto ponemos en la mesa sus inquietudes, y el gobierno va a estar en disposición de poderlas resolver. El acuerdo en blanco y negro del que hablábamos hace algunos segundos, pero me queda la experiencia de que usted creó una empresa, fue afuera a buscarlo al gran productor, y el gran productor le dice, no, yo tengo un representante en Panamá. Así es. Sobre don ese Hugo. punto vamos a hablar. Sí, hablemos de ese tema, Sí. porque Costa Rica acaba de tomar una medida para que el monopolio de la importación se quiebre. Pero ¿en qué medida es posible quebrar ese monopolio de importación si los propios laboratorios, las grandes casas, tienen un representante y eso no se puede tocar? Bueno, dentro de los productos de la mesa esta que lleva varios meses, está la derogación del decreto 95 del 2019. Y eso fue uno de los productos que salió hace 2 meses y medio, que está en la lista que envió Presidencia dentro de los productos que se han sacado. Ya el ¿Qué establece ministerio esa medida exactamente? establecía esto mismo que dice el licenciado, que un producto X, si estaba registrado aquí y usted lo quería traer, le tenía que pedir permiso al que producía, y si tenía un distribuidor, usted no lo podía importar. Pero ese decreto, ¿qué hace con esta derogación ahora? Lo que hace es quitar ese artículo, yo creo que era el 5 de ese decreto, donde te ponía ese bloqueo, te ponía esa traba de que otro no podía traer el mismo medicamento. Entonces ahora nosotros lo quitamos, ya está firmado en el MINSA, debe estar en Presidencia ya por revisión de asesoría legal para que salga en Gaceta Oficial. Entonces, ese es uno de los productos que salieron
desde hace 2 meses en la discusión con todos los grupos. Eso en sus aspiraciones de la nueva empresa que creó le debe sonar a música, ¿o no? Debe ser un paso importante, pero también tenemos que evaluar que los laboratorios son los dueños de los registros sanitarios y el laboratorio decide a quién le vende y a quién no le vende. Y si yo tengo como laboratorio un representante de Panamá y no le quiero vender a la distribuidora que representa a Orlando Pérez, tampoco puedo Y sobre decide ese a cuánto punto, le vende, no, que también es no, otra y cosa. sobre ese Es que punto a eso también quiero ir. en este nuevo decreto Ajá. está ese punto que usted toca ¿Y perfectamente cómo lo porque establece? y lo establece que si yo tengo un registro sanitario, alguien lo registró y yo traigo el mismo producto con las mismas características, yo lo puedo registrar porque ya eso ya tiene registro sanitario, eso ya pasó por todo el escáner de farmacias y drogas para decir que es un producto seguro y eficaz y usted sí lo va a poder vender. Entonces, Pero eso ojo, está. pero ojo, el mismo producto significa la misma marca de producto. Así es. El dueño de esa marca decide quién va a ser su distribuidor. Él es el único Lo que lo puede pasa es que decidir. nosotros teníamos la culpa porque pusieron una traba de que el fabricante decidía si se lo vendía o no y eso era una ley de Panamá. Al quitar eso, ya le abre las puertas también al fabricante para pero poderlo ojo, hacer. doctora, pero ojo. El fabricante siempre tendrá el poder de decidir a quién él le vende. Además, Y no solamente yo eso, ponía- decidir el precio. Exacto. Así es. Y el No, no, precio no, al que se es le vende Panamá por su renta no es la misma que se le vende es que- a otros bueno, países. déjeme quiero ponerle el terminar. ejemplo nada más de quiero terminar una fabricante. cosita. Quiero poner una cosita, porque eso ocurre en otros mercados, por ejemplo, el mercado de auto. Yo puedo querer comprarle a una fábrica de auto un vehículo, pero él tiene su distribuidor aquí en Panamá. Pero es que aquí no hay distribuidores exclusivos, hay fabricantes. es lo que se está cambiando. No, y también hay fabricantes. Ahora que Sí, nos metimos pero- más en este tema, ¿me pero- permite, pero yo por quiero- favor? Nos No, metimos es que más. no he terminado la pregunta. para tenerlo Déjame claro. Es que no he explicártelo. terminado la pregunta. Ajá. El país puede decir, cualquiera persona o organización o empresa puede comprar, pero el que lo produce es el que decide a quién se lo vende. ¿Es así o no es así? No es así, porque ¿sabes por qué? Porque aquí uno ha aprendido. Aprendí que hay un producto de marca que tiene 3 distribuidores diferentes en Panamá y cada distribuidor lo vende al precio que quiere. Y no entendíamos esto, pero si usted se lo está vendiendo en $10, ¿por qué este lo vende en $19.90? ¿Por qué este lo vende en $17.40 y este lo vende en $16? Y es el mismo que le vendieron a $10 a los 3. El mismo fabricante, El el mismo mismo laboratorio. fabricante que se lo vendió a 3 distribuidores diferentes. Entonces, esto de aquí, el ejemplo de $10, no voy a mencionar el medicamento, como un medicamento de $10 original que tuvo que pasar investigación, registro sanitario. 20 años de estudio para que la molécula saliera. Se lo vende a $10 a un distribuidor y al final va a costar $19.90, casi $10 más y tú no hiciste ni investigación y no hiciste nada. Entonces, esta es la distorsión que tampoco podemos. Y además, este precio en Panamá es muy caro en comparación con precios de este mismo producto en otros países vecinos. Pero eso sí lo decía el laboratorio, ¿o no? Sí, pero entonces ¿El fabricante? hacia allá Yo sé nosotros- cuánto te vendo. no, hacia allá tenemos que ir nosotros también como gobierno y ayudar también a que a nuestros distribuidores y a nuestras farmacias sus precios sean mucho más bajos, porque ¿cómo se justifica que en Panamá me lo vendan en 10 y en otro país lo van a vender en 6? O sea, y estamos a 30 minutos de distancia. Entonces, ese tema también nosotros tenemos que entrar. Y ya estamos trabajando en ese tema profundo porque ¿Cuándo va a salir es el ese punto. decreto? Debe estar saliendo, si no sale hoy en la tarde, debe estar saliendo la otra semana. ¿Esto cambia la historia entonces? Un poco porque la verdad pues es verdad que no existe exclusividad aquí en Panamá, pero sí existen contratos privados y yo puedo hacer un contrato privado con el laboratorio y no hay forma de que pueda venderle a otra persona. Independientemente de la ley que haya en la República, un contrato entre privados, un existen distribuidor contratos privados y y el tienen validez laboratorio. en todos lados. Un contrato privado no quita que pueda venderle a otro ¿El distribuidor. decreto prevé algo en esa línea, en esa dirección? No te puedo seguir hablando más del decreto porque vamos a esperar que salga el decreto hoy, que salga la otra semana. Es importante también decir... Porque eso con esta quebraría de verdad totalmente el mercado, Con lo esta cambiaría. apertura, esto es un decreto de apertura total. Ahora, doctora, otra pregunta. Los productores de medicamentos tienen una naturaleza monopólica porque sus productos están protegidos por una cantidad de años específicos. ¿Eso qué rige? Pero mire, yo quiero decirles aquí, estamos hablando como si todos los panameños compraran moléculas originales. Ese mercado del original es el 30% de la venta que hay en el país. Entonces, no estemos pensando... ¿Y el otro 60% el qué otro es? ¿Genérico? 70% son genéricos. Ah. Entonces, no estemos pensando que es que el mercado total es el 100% y que entonces eso no es cierto.
Es el 30% de ese mercado. Mañana comienza a escribirse una historia distinta. Este decreto puede comenzar también a plantearnos una perspectiva histórica diferente en la comercialización de medicamentos, porque quebraría ese monopolio precisamente de los importadores si es que se puede concretar y no hay un acuerdo entre privados y no se toma alguna medida allí. Así que no es una tarea fácil. Lo que a mí sí me llama la atención es que Costa Rica ha tomado medidas y se ha tomado tiempo. Es decir, en el tema de medicamentos le va a tomar como un año transformar el mercado. En el tema arroz, que tomaron medidas que tocamos en el segmento pasado, le toma 4 meses. Nosotros tomamos medidas y en 15 días cambian. Me parece como que nosotros vamos corriendo y no sé si eso es bueno o es malo. Es como para analizarlo, se lo dejo sobre la mesa, nada más como un tema de análisis. Vamos a la pausa, gracias a los dos por habernos acompañado. Vamos a la pausa, en segundos regresamos porque vamos a hablar de el ambiente político. Hay un candidato que es un fenómeno, perdón, un político que ha sido un fenómeno y hay que aceptarlo, se llama Juan Diego Vázquez, pero ha tomado una decisión bien particular y él anunció aquí en Debate Abierto, por eso nos visita, porque él habló, ¿y si no corro? Y definitivamente no va a correr, pero está promoviendo a otros candidatos por la libre postulación. ¿A dónde lo llevará esta jugada política? ¿Le conviene o no al país? De eso hablamos en segundos nada más y también algunos temas de actualidad política con él. En breve, aquí en Debate Abierto. Juan Diego Vázquez está con nosotros. Hablemos un poquito de las... Mañana lunes ya comienza esto, la búsqueda de firmas. Don Juan Diego, buen día, bienvenido. Buenos días, sí, así es. Mañana 15 de agosto, que celebramos otro gran día para la ciudad de Panamá, la ciudad más bella de Centroamérica y del mundo. La muy noble y leal ciudad de Panamá. Ha quedado siendo ni muy noble ni muy leal. Bueno, por quienes las lideran, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, mañana arranca la búsqueda de firmas de todas aquellas personas que ya se han inscrito, importante, no puede sumarse gente nueva, que ya se han inscrito para ser precandidatos por la libre postulación desde presidente hasta concejal y todo lo que hay en medio. ¿Qué le dice su experiencia estos primeros días? ¿Cómo van a ser de mucha efervescencia? Porque al final son 11 meses. ¿Cómo se mantiene durante 11 meses un proceso de este tipo? Sí, yo quiero pensar que va a haber, como lo hubo en mi elección, aunque son muy distintas las realidades, pero va a haber tal vez un momento muy fuerte en los primeros 2 meses y va a haber otro momento muy fuerte en los últimos 2 meses y tal vez todo lo que está en medio, una meseta, pero una meseta en la que quien lidere los primeros 2 meses, pienso yo, se va a mantener liderando y quien no, no. Entonces, porque hay 2 realidades. Uno, mañana el sistema del CAU, yo vaticino, ojalá me equivoque, lo dejo claro, estoy siendo un poco optimista y ojalá me equivoque, va a estar saturado. Son más de, ¿cuántas personas pueden estar llamando a firmar? No se va a poder y entiendo, puedo estar equivocado, había 120 personas. Entonces, con que 120 llamemos a la vez, ya no se puede. Yo conozco 120 personas que pueden poner a firmar en un momento. Hombre, en el caso de la revocatoria de mandato del alcalde, los primeros días se saturó. Bueno, no solamente por la gente que llamaba para votar por la revocatoria, sino que pasaron cosas. Pero eso es otra. Pero cosas que van a pasar historia. también ahora. Entonces, ¿Usted cree? yo creo que estas primeras semanas, pensar en el CAU como el método ideal, pese a la facilidad que brinda, porque si brinda facilidades, va a ser complicado. Y por eso lo que estamos planteando nosotros desde la coalición es utilizar la plataforma de los teléfonos y que cada uno, como si fuese un libro de firmas, vaya a buscar su firma casa en casa o con sus amistades y familiares, pero desde la plataforma del teléfono que no te conecta directo con el tribunal y te permite ir a tu ritmo. Esta competencia de los independientes o libre postulación en la campaña pasada revivió muertos. Ya esa posibilidad no existe, supuestamente. No debería, correcto. Sí, pero me decía alguien en esta mesa, no recuerdo quién fue, si me ayuda la memoria, dijo, aquí tiene la ventaja la gente de los partidos políticos porque se conocen las trampas. ¿Es así o no? Y si se puede achacar trampas a los señores de los partidos políticos, si los independientes en su momento sacaron muertos de la tumba. Yo pensaría que el tema de llamarle trampa es más delicado porque yo no lo he visto, digamos. Sin embargo, sí es cierto que todas aquellas personas de partidos políticos que han estado inscribiendo, ya sea para hacer un partido nuevo, como el caso de Moca, por ejemplo, el FAT, como aquellos que estuvieron en elecciones internas, como el caso de la exdiputada Levy, que han estado inscribiendo personas durante la pandemia, cuando se comenzó esto digital, tal vez sí tienen la maña de cómo buscar la firma, porque es lo mismo al final, agarrar a la persona para inscribir en un partido o para que firme el mismo proceso.
de cómo hacerlo más rápido, que si ponen casas con alguien que está siempre llamando al Zoom para poder simplemente que la persona entre y salga, Claro. llamar con un Zoom y tener a la gente afuera. O sea, hay algunas estrategias que tal vez ellos tienen vistas, pero yo no creo que esa sea la clave para ganar aquí. Cada uno tiene su estrategia, pero miremos un poquito la oferta de los independientes o de libre postulación. Es una mixtura interesante. Hay gente que realmente nunca ha estado en partidos políticos. Correcto. Hay gente que sigue en partidos políticos pero va por la independiente. Hay gente que participó de proyectos políticos que fracasaron, pero se han presentado ahora como independientes. En fin, Líderes de partidos políticos que ya no están en un partido político y que van a participar, Por o ejemplo, que estando también. van a participar. todo eso que nos dice de lo que será la nueva figura o nuevo perfil que tendrán los independientes dentro del mercado político. Mira, yo creo que todo regresa y tal vez, don Danilo, si nos vamos a la historia, ¿quién fue el primer varón diputado independiente? Tito Afú. Y Tito Afú, que evidentemente no era independiente, creo que para esa época ya había estado en 3 o 4 partidos, tuvo una situación al interno de su partido que ustedes recordarán mejor que yo en el gobierno de Torrijos, si no me equivoco, y él gana independiente en el 2009, pero no porque él no tuviese un partido o una estructura, sino por problemas que tuvo a lo interno y decide aspirar. Yo creo que esto está simplemente regresando en el tiempo y vemos a una gran cantidad de personas a todos los cargos, destacan más los presidenciables, que porque no lograron el favor a lo interno de su partido o tienen problemas con la dirigencia de su partido, que bueno, puede ser lo mismo, han optado por esta opción que por mantener la disciplina partidaria para poder, que tienen derecho a hacerlo, lo dejo muy claro, ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. Aunque es su O derecho, elegidas. aunque es su derecho y ahí está abierta la puerta, ¿esto no desdice el espíritu de lo que se buscaba con la libre postulación? 100%, 100%. Y te digo por qué. De nuevo, yo no desconozco el derecho que existe para que cada quien elija y sea elegido. Eso yo creo en eso 100%. Sería mentiroso y sería incorrecto que yo diga que no. Sin embargo, esta figura fue utilizada, tal vez sobre todo en las últimas 2 elecciones, cuando gana Varela y cuando ahora gana el presidente Cortizo, por personas que no teníamos, yo me incluyo ahora, una estructura. Yo nunca he estado inscrito en un partido político, por más que han querido achacarme otras cosas. Nunca, lo pueden buscar. Y si yo tengo que hacerlo público, me dice el tribunal cómo y yo lo hago público. Nunca he estado inscrito en un partido político. Y no tenía una estructura partidaria. Ni mis papás tampoco, ni mi familia tampoco, ni mi hermano tampoco, ni mis abuelos tampoco. Alguien que yo, como yo, que quería participar, entrar a un partido cualquiera, digamos, significaba entrar, inscribir gente, buscar ganar una primaria, buscar un partido con el que me identificara, que además no lo hay. Y eso yo no lo quise hacer. Pero como hay un derecho a elegir y ser elegido, tiene que haber una vía. ¿Cuál es la vía para los que no se tienen identificados con un partido? La libre postulación. Porque ahora me pregunto yo, si usted, y hagamos la pregunta viendo a toda la gente que está en partido y que está corriendo, se siente identificado en un partido porque fue líder de ese partido o porque perteneció a ese partido, ¿qué pasó ahora? Y me pregunto ahora adicionalmente, ¿qué es lo interesante de esto? Si en un partido, que no perdamos de vista algo, somos panameños, los PRD, los panameñistas, los CD, los RM, los MOCA, los independientes, todos somos panameños. Si no tienes el favor de la gente a lo interno de un partido que es un pequeño, ¿por qué lo vas a tener afuera? Para reflexionar, don Danilo. Sí, yo quiero ver un poco el grado de pureza química, si así quisiéramos decirle, ¿no? Qué cosa que es absurdo en la vida social o en la vida política. Decía el señor Torrijos que no había puros y que los puros se los fumaban. Exacto. ¿Ah? Algo así. En la parte social dice que los puros no están en el planeta Tierra. En fin, Bien. avance. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún criterio, para ser ya más serio y objetivo aquí, algún criterio que hace que usted apoye o vea con buenos ojos las candidaturas que sean netamente de personas que no tienen militancia política desde el inicio de su vida política, tal como fue su caso, diputado, que usted arranca siendo una persona nunca vinculada a partido político? ¿O hay espacio para que alguien que haya sido miembro de un partido político vuelva a la mirada y diga, ¿sabes qué? Yo creo en el no partidismo ahora y quisiera ser un candidato por la libre postulación y viniera a tocarle las puertas a usted? Es que viene el debate. Hay 2 debates allí. El primero, yo soy hoy diputado independiente, electo libre postulación, y pretendo salir de la Asamblea en esa misma realidad política. Pero no por eso yo no creo en los partidos, quiero dejarlo muy claro. Yo creo que los partidos deben existir, deben sanearse ampliamente, por no decir totalmente,
y deben cambiar su forma de actuar. Entonces no es lo mismo ser libre de postulación a no ser partidista. ¿Qué ocurre? Yo creo que hoy el 80 o más % de las dirigencias de los partidos políticos son corruptas, son parte del problema, son parte del status quo y por tanto yo no me siento identificado con ninguno de ellos. Pero no por eso yo no crea en que los partidos deben existir o pueden existir, lo dejo muy claro. Lo segundo, yo creo que en esa misma coherencia es que alguien que estuvo en un partido político podría entenderse que participe en libre postulación. Por ejemplo, yo me meto a un partido cualquiera. Yo intento participar noble y honestamente. Me enfrento con esta dirigencia y este status quo, diputados, exdiputados, alcaldes, representantes, ministros, que dominan los partidos cuando son gobierno, por supuesto, y que me ponen trabas y me impiden una participación honesta. Yo puedo, y creo que coherentemente, salirme del partido y decir, ya que no lo pude por aquí, donde creí que podía hacerlo porque me identificaba con este partido, lo intento por afuera. Que yo sí veo mal, que hay personas, y hay que decirlo, que se han sentado en las directivas o directorios o CEN o como quiera llamarle en cada partido y ahora son independientes. Cuando en su momento, que es lo importante, el problema no es que hayan estado solamente, sino que estuviste y ¿qué hiciste? ¿Qué decías? Tu partido es malo ahora, pero si lo que hacían en ese momento no era malo porque es malo ahora. Entonces, esos mensajes son los que, y yo no digo que es que no pueden ser independientes, que hagan lo que Dios y la ley les permita, pero no es correcto y no es coherente. Y yo creo que en política algo debemos estar buscando ahora más que nunca. Más allá de que eso, los buenos, los malos, los puros, es coherencia. Que la gente se retrate como lo que es. Y eso de que antes era malo, pero ahora es bueno, o antes era bueno y ahora es malo, eso sí es a lo que yo no creo. Ahora bien, dice que lo único que no cambia son las piedras, pero las piedras realmente cambian, la gota de agua permanente. Todo cambia. Pero fíjese que uno más o menos tiene una horma de cómo se comportan los políticos. Y en su caso, aquí varias veces le preguntamos, y usted no va para diputado porque dijo que no va a la reelección, va para alcalde, va para representante. Y usted planteó aquí lo que al final hizo. No va a correr. Esa decisión, ¿por qué? ¿Y cómo queda su futuro político sabiendo que usted es un fenómeno político, que usted tiene un peso en el pentagrama político, usted tiene un peso? ¿Por qué esa decisión? Yo jamás me he sentado a pensar en el futuro político de Juan Diego Vázquez. Y yo no he hecho las cosas pensando en el futuro político de Juan Diego Vázquez. Yo he construido, y ahora que estamos trabajando en un proyecto que es un equipo de personas, pensando en el país. Y yo creo que el error de todas las personas que recientemente, sobre todo, que es lo que puedo hablar, han llegado a ser presidentes de la República, y en el caso de doña Mireya, presidenta de la República, ha sido que han estado pensando cómo hago yo o cómo es que muevo las fichas o qué tiene que pasar para yo ser presidente de la República. O que mi partido llegue al gobierno. Y no hay error más grave que ese. Porque es una mirada cortoplacista e individualista, que además parte de un error. Para gobernar, y aquí lo he dejado, y creo que queda evidenciado con el gobierno que vivimos actualmente, se necesita un equipo de gobierno. El presidente no gobierna solo. Y este ni sabe gobernar, o ni quiere gobernar, y evidentemente tiene un equipo que no lo está apoyando. Porque él dice una cosa y pasa otra. Entonces, pensar en yo, Juan Diego, como te decías tú, fenómeno, que no sé si eso es bueno o malo, pero este país requiere liderazgos, requiere que se forme gente nueva, de cualquier visión. Y yo creo que el esfuerzo que yo estoy haciendo es el que nadie quiere hacer porque están muy ocupados o muy ahogados pensando en sí. Y yo, que decidí tal vez no hacerlo, y tampoco es que soy lo máximo, ¿no? Pero yo decidí no hacerlo, es invertir mi tiempo y mi capital, en la medida de lo posible, político me refiero, porque el otro no lo tengo mucho, en irme a las comunidades, a Poterillo Arriba, a Los Algarrobos, a Dolega, a Herrera de Chorrera, a sacar esos liderazgos para que queden no para mí, Pero eso- para el país. Eso, diputado Diego. Y nadie lo está haciendo, ni Bien. los partidos grandes como el PRD. Bien, pero eso, diputado Diego, en el Realpolitik, como se estudia, significan dos cosas, o por lo menos dejan caer dos cosas por gravedad. La primera, que usted tiene afecto por el modelo que, como en Costa Rica, por ejemplo, en el que las diputaciones no pueden ser recurrentes inmediatamente. Eso se deja caer. Y lo segundo es que, pase lo que pase con su futuro, ya comenzó su proyección a escala nacional. Por lo tanto, esa proyección a escala nacional
rendirá beneficios independientemente de lo que usted esté pensando ahora o no. Eso es como tener plata a plazo fijo. Para el país. Es que eso es lo que yo quiero, como le digo. De Porque es que acuerdo. no quiero tampoco Pero que los quede la intereses idea. se van a dar. Claro, yo no quiero que quede la idea de que es que yo estoy preparándome para en 10 o 15. El país, ojalá el país coseche lo que yo y creo que otras personas estamos intentando hacer en que los liderazgos se queden. ¿Qué pasa en los partidos? Usted sabe por qué yo gané y ojalá los intelectuales del PRD así lo puedan entender. ¿Usted sabe por qué yo gané mi elección como la gané? Porque el PRD tiene la misma oferta hace 20 años y el CD lo mismo, el panameñismo lo mismo. Los partidos se rechazan a ¿Y, usted transformar. cree, Ahora- ¿Y cree usted en el modelo ese que le dije de Costa Rica, de que las No reelecciones necesariamente. recurrentes están Yo creo que la bloqueadas? reelección en Panamá nos ha hecho mucho daño y a todos los niveles porque ha permitido la perpetuación a través del clientelismo y de la corrupción, de otra cosa no, de que malos líderes se mantengan en estos puestos, porque no solamente la gente siempre dice la asamblea y sin duda, ¿no? Ha generado muchos problemas allí, pero en Los Santos, y por poner un ejemplo nada más, los repres, hay muchos que tienen toda la vida ahí, muchos, pues son corregimientos pequeños además, muchos. Entonces ahora con la descentralización, entonces, ¿qué le digo? El tema no es la reelección o no, y yo no estoy religiéndome, mire, lo puedo decir con autoridad, no es la reelección o no. Uno, debe haber un límite, si es 1 o tal vez 2 periodos, habrá que analizarlo, pero el tema es que la gente tiene que poder votar por nuevas personas, pero que hay muchas veces, no hay alternativa. Y la coalición Vamos se está enfocando en crear esas alternativas reales, transparentes, honestas, trabajadoras, y que de nuevo, no lleguen allá pensando en qué quiere el partido, o qué quiere el líder, o qué quiere no sé quién, sino en qué necesita el país. Más allá de lo que usted plantea, que de pronto suena como inocente o ingenuo o fuera del esquema político usual en Panamá. Preferiré siempre sonar así que sonar como los que dicen saberlo todo o tener los planes y el equipo como el presidente Cortizo de haber llegado a ser un desastre del país. Bien, teniendo eso como referencia, al final usted va a cosechar lo que está sembrando. ¿Qué El país. cree? Sí, pero usted, la figura, usted como ser humano, como animal político, porque todos somos políticos, y usted vive la política. No, yo Usted- no. ¿Usted qué va a cosechar con esto que está sembrando? Usted, más allá de lo que está sembrando para el país. Yo quisiera cosechar para el país que tengamos en la Asamblea, producto de este esfuerzo que estamos haciendo en la coalición, Vamos, yo no sé, 10 o 20 diputados honestos que vayan a trabajar por el país, que vayan a proponer buenos proyectos de ley. Yo me conformo con 20 representantes que en una comunidad liderada por alguien honesto, que use los fondos que le llegan de forma honesta y transparente, se transforma este país. Un alcalde, una alcaldesa que lleve comunidades y las reúna, las lidere, que rompa con el bueno la bolsa, los $5, los $10. Eso es lo que requerimos. Y para mí, esa es mi ganancia. Y de nuevo, más que mía, para el país. Yo estoy en esto no para enriquecerme, lo he demostrado, sino para que el país salga adelante. Pero que me di cuenta, y por eso es que estoy en lo que estoy, ojo, además, también es tal vez una respuesta a la frustración. Llegamos a la asamblea un grupo pequeño de gente honesta y buena, que ahí estamos y ahí estaremos hasta que nos toque estar. No podemos contra el sistema. No podemos contra el sistema. Y no es que nos venció, pero nos detiene. No nos vence, nos detiene. ¿Qué entendí yo? Es que está 20 allá adentro, 30 allá adentro, 40 allá adentro. 20, y en eso 30. vamos comenzando. 20-30, pero de esos 20-30 probablemente haya gente que viene de los partidos políticos por esa nueva apertura que tienen los políticos de ser independientes o de ser Pero es que de tampoco libre el problema. postulación. ¿Tú sabes cuántos PRD en la asamblea hay que no están de acuerdo con nada de lo que votan? No sé. usted- Varios. Varios, Pero es que lo varios es la mayoría, varios es... Sí, Varios. no. Yo voy a decir que muchos. Y te voy a decir por qué. Porque lo confiesan cuando tienen que votar para presidente. No estoy de acuerdo, pero esto es línea. Lo dejo ahí. Gracias, don Juan Diego. Oiga, usted dijo que el presidente no sabe gobernar. Aquí hablamos un poco de dónde está el poder. Está en Penonomé, está en el Palacio de las Garzas. ¿Dónde está el poder ahora mismo? Mira, ¿La el asamblea? poder lo ejerce, el poder se ejerce, si no, no se tiene. Y yo creo que muchos de esos grupos sociales que estuvieron en la calle demostraron que la ciudadanía, no ellos, porque son un grupo, ¿no? La ciudadanía tiene poder. Ojalá todos los ciudadanos lo ejercieran justamente desde su trinchera para que este y todos los gobiernos se pongan en algo. Pues este presidente no tiene ni un poder, pero ¿sabes por qué? No tiene interés de ejercerlo. ¿Qué presidente últimamente había ganado la elección? Porque uno la compró, pero había ganado la elección con una mayoría en la asamblea, con la posibilidad de nombrar 6 magistrados. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué han hecho? Vamos a tener respuesta a esto en segundos nada más porque hay un análisis de la semana política
aquí en Debate Abierto. Gracias, don Juan Diego, por habernos acompañado. Así que usted siga con nosotros. Tenemos un análisis de lo que ha pasado también desde el punto de vista de don Temístocles Rosas, el nuevo presidente de APD. En breve, nada más. Una forma extraña de amar. Temístocles Rosas está con nosotros, él es el nuevo presidente de APD. Don Temístocles, buen día, bienvenido. Gracias, muy buenos días, Hugo. Muy buenas tardes, doctor Toro. ¿Qué diagnóstico tiene usted del momento que está atravesando el país? Mira, estamos pasando en una situación, en una coyuntura, yo diría muy especial y muy particular, donde hay un desencanto en cuanto a las condiciones con las que están viviendo los panameños. Entendemos que hay reclamos que se están dando producto de la situación económica por la que están pasando bastantes panameños en este país, donde carecen de los recursos para poder mantener sus estados de vida, y eso ha generado este reclamo que se está teniendo en cuanto al alto costo de la vida. Pero eso también nos lleva a estudiar y a reevaluar bien cómo estamos haciendo nuestras políticas para poder mitigar esos efectos del encarecimiento que estamos teniendo en los productos, que evidentemente algunos de ellos vienen producto de efectos internacionales que no se controlan acá. Y eso tenemos que buscar la manera para que se encuentren esas soluciones, pero soluciones reales con las cuales seguir adelante en el entorno. Con una descripción como esta, ¿qué temor le asalta, le toma por asalto a usted? Mira, yo creo que lo más importante o lo que nos está preocupando mucho es los cambios radicales que se están haciendo. ¿Cómo cuáles? La fijación de precios. La fijación de precios que ya es una política que se conoce, no es un resultado ni a mediano ni a largo plazo, es una medida cortoplacista y que tiene otros efectos en el entorno económico que también tienen efectos en la supuesta solución que se tiene que tener. Nosotros, que ya hemos experimentado estas políticas de fijación de precios, ya hemos vivido los efectos producto de ellas y que se reflejan en desabastecimiento o en pérdida de calidad de producto. Sin embargo, hay que hacer algo. Hablábamos en el segmento anterior sobre el tema de las medicinas, la importación, lo que se está haciendo mientras se toma la medida del descuento que será por 3 meses. Y lo que sí es cierto es que no podemos seguir viendo pasar el tiempo y que paguemos las medicinas más caras prácticamente del mundo. Y en eso definitivamente hay que conocer bien la naturaleza del problema, Hugo, y tener otras medidas de mitigación y otras medidas que vayan en torno. Yo puedo mencionarte el tema que se sufre dentro del sistema de medicamentos con los registros sanitarios. Nosotros tenemos que trabajar en mejorar el sistema de los registros sanitarios y que sea mucho más expedito, poder tener el uso de medicamentos genéricos y facilitar lo que es el acceso. Yo creo que el aumento de la oferta tiene efectos importantes para reducir esas situaciones que se están dando, estas distorsiones que se están dando dentro del mercado. Y efectivamente, sí hay que tomar medidas, sí hay que actuar para bajar o buscar los mecanismos para bajar, y estudiemos bien. Y ahí la medida, cuando se toma y hay estos ajustes de precio compensado con un subsidio que vamos a pagar después, también lo tenemos que ver con detenimiento. Se van a tomar medidas con los importadores, lo anunció la ministra encargada de Salud hace algunos segundos, para que se abra el mercado. ¿Se va en la dirección correcta en el tema de medicamentos? Hay que aumentar la oferta. Hay que aumentar la oferta. Abrir el mercado, no hay de otra. Hay que aumentar la oferta. Don Danilo Toro. Bien, señor Rosas, la organización que usted preside es una de las pocas que se toma el trabajo ya de forma tradicional de producir estudios, de producir propuestas de planes, de producir esquemas a mediano y largo plazo. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con los distintos gobiernos, con estos trabajos que hace APD, de producir planes, propuestas, esquemas, hojas de ruta? Los gobiernos suelen poner la atención durante los periodos electorales, como es el caso que va a ocurrir hoy día.
le vuelven la mirada en su momento de angustia, también como es el caso hoy día, o simplemente pasan a ser parte de la historia no revisada de este país? Mire, yo lo que le puedo decir, y es producto de nuestras conferencias anuales, los CABES, que se hace una serie de propuestas. Nosotros tuvimos una visión 2050 dentro del país y establecimos el país con los lineamientos que queríamos. Sí se escucha, sí la reciben, no necesariamente hacen o siguen esas propuestas por las condiciones cuando se entra a gobernar. Nosotros, como sector de ejecutivos de empresa, seguimos en ese esfuerzo de proponer. Esa es nuestra tarea. Y seguimos dando pues ideas para que se puedan buscar mejores cosas. Y lo hemos hecho en tema del canal, en tema de educación. Nosotros hemos dedicado muchísimo en el tema de educación de las cosas que se tienen que ajustar dentro del sistema. En el tema portuario también lo hemos hecho. En el tema de institucionalidad y justicia. Y seguimos, y es nuestra tarea hacerlo. Y en respuesta concreta, nos las escuchan, no necesariamente las ponen en práctica. A propósito de escuchar y poner en práctica, hay una mesa de diálogo única en Penonomé y me llamó la atención una frase. Uno de los que estaba allí dijo que ¿quién gobierna? ¿La actual administración o CONEP? Me llamó la atención eso. ¿Quién está gobernando? ¿La empresa privada o CONEP? Ellos lo decían a partir del hecho de que el sector privado ha dicho, ¿sabe qué? Nosotros vamos a reconocer algunos aspectos de ese diálogo. Y ellos dicen, ¿quién gobierna aquí? ¿Quién gobierna? Pero es lo mismo que voy a preguntar con los que están ahí en la mesa. ¿Quién gobierna? ¿Los que están en la mesa o no? Porque es lo mismo. Es la misma figura. Y están tomándose decisiones con un grupo pequeño que no representan a todos los panameños y se están tomando decisiones y están planteando lo que ellos pretenden hacer sin tomar en cuenta la participación de muchos otros actores. ¿A dónde nos va a llevar si seguimos caminando por esta ruta? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, es que yo creo que tenemos que poner un alto y darnos cuenta que tenemos que buscar un diálogo entre todas las partes. No podemos seguir en un diálogo donde no intervengan quienes además tienen una participación directa, y nosotros como sector empresarial lo que hemos dicho es, ustedes están tomando decisiones sobre nuestras actividades que nosotros no podemos opinar y queremos tener esa oportunidad de participar. Don Danilo. En circunstancias en las que efectivamente se toman decisiones y hay actores relevantes que no están presentes en esas decisiones, ¿qué alternativas quedan? Se ha dicho que hay decisiones que no se van a reconocer. ¿Eso qué implicaría? ¿Hay la posibilidad de que realmente haya o un diálogo paralelo o una etapa nueva del diálogo, o van a seguir insistiendo en que este diálogo dé espacio a que todos los actores estén? Pero mira, yo creo que te puedo poner el mejor ejemplo con lo que se ha anunciado con la Asociación de Farmacias Pequeñas. Se tomó una decisión. No, la farmacia tiene que reaccionar. Y si cierran las farmacias y no venden los productos, porque no hubo una discusión sobre ese tema, en donde se establecieran bien cómo es que se va a manejar este ajuste de precios, esa es la situación que pasa. Esa es la situación que pasa. El mercado tomará sus actuaciones en cuanto a cómo manejar las decisiones que se estén tomando y reaccionaremos de esa forma. Ahora bien, el tema es que el mercado toma sus decisiones y ya estamos viendo en el tema arroz que se están dando algunas, por ejemplo, el desabastecimiento que se da del arroz de primera, pero hay investigación. ¿Cuánta garra necesitan las autoridades para que no haya un aprovechamiento? Porque al final hay arroz, pero no nos están vendiendo el arroz que nos deben estar vendiendo como tal. No los están vendiendo más caro. Y ese es el sector privado. Efectivamente. Y para eso existe la Codeco, que es la que tiene que ejercer esa función. Tiene la Codeco la condición suficiente para poder fiscalizar eso, porque se le han ido incrementando las tareas. Tienes que verificar combustible para que todos estén cobrando el 3.25 y se esté dando el subsidio. Tienes que verificar que todos los lugares que están vendiéndose con ajuste de precios en el tema de los alimentos se dé. Ahora también las medicinas. Cuenta la Codeco con esos recursos y ahí es donde tiene que haber un fortalecimiento de la gestión. Nosotros no estamos en contra de que se fiscalice. Y aquel que no está cumpliendo con lo que se tiene que cumplir, pues que las autoridades lo investiguen. Ahora, yo sé que es trabajo de las autoridades, pero también me parece que es buen momento para que el sector privado, cuando hay un discurso de odio, de que toda la culpa de lo que le está pasando al país viene del sector privado,
¿No tiene el sector privado mecanismos propios, éticos dentro de sus organizaciones para que alguien que se aprovecha de estas situaciones y en este caso, por ejemplo, acapara arroz de las propias organizaciones se tomen medidas y haya algún tipo de medida de vindicta pública que se pronuncie? No, hay que ver en el tema del arroz, tenemos que ver varias cosas. Primero, el hecho de que hay un contingente que está pendiente de llegada y que eso, al no llegar en el tiempo oportuno, está generando un desabastecimiento. Y eso se resuelve. Con lo que se ha planteado y con la información que se dio de que no todas están cumpliendo con la calidad del producto en el arroz que se está poniendo, en eso se tiene que establecer bien la medida y yo estoy seguro que los señores que tienen en el segmento de la producción de adulas, la Asociación de Molineros, tendrán que tomar las medidas. Y nosotros no estamos eximiendo de la responsabilidad y nosotros hacemos un llamado al sector empresarial a cumplir con las prácticas éticas y comerciales. De la misma forma que le dijimos hace unos minutos a la ministra, es un mea culpa de gobierno. Yo siento que también el sector privado en algún momento tiene que hacer mea culpa, porque fíjese lo que usted nos dice y ya lo analizamos en mesa. El tema de que llegó tarde el arroz, sí, pero lo que pasa es que el arroz en existencia que tenemos es hasta el 9 de septiembre. Es que este se podía haber retrasado una semana más y todavía teníamos arroz. Entonces alguien se está quedando con mi arroz, el arroz que producimos y que consumimos los panameños. Y tiene que haber alguna medida con ellos. Y tiene que haber una conciencia sobre ese problema y tenemos que aportarlo. Y yo estoy en favor de que tomemos las medidas para corregir esa distorsión. Actualmente la empresa privada está enfrentando las consecuencias de la pandemia, las consecuencias que implicó una distorsión tanto de la demanda como de la oferta. Dos, las consecuencias de una inflación que se dispara por razones externas a Panamá. Tres, posiblemente las consecuencias de un estancamiento del crecimiento a escala global. ¿Qué perspectiva tiene esto ante el calendario electoral que ya está rodando en Panamá? Y súmele el elemento de las calificadoras de riesgo a propósito, para concluir este tema. Sí, mire, nosotros vemos una perspectiva y yo creo que el país ha venido recuperando. Yo creo que todavía estamos en esa etapa de recuperación, pero en un plano positivo porque sí, las actividades se van. Creo que hay muchas que todavía están muy rezagadas. El sector turismo es un sector que está sumamente rezagado y necesita de políticas más específicas para impulsar. De cara a lo que viene, y todos sabemos que un año preelectoral es un año en donde uno toma un cierto nivel de freno hasta ver qué es lo que va a pasar y cómo van las corrientes políticas y lo que se vislumbra dentro de esas elecciones. Nosotros esperamos que este año pueda concluir con esa expectativa de crecimiento entre el 5,5% y el 6%, y el otro año puedan existir condiciones iguales. En el tema de las calificadoras, es la noticia de que mantenemos, según Standard & Poor's, el grado de inversión bueno, porque no podemos perder el grado de inversión. Sin embargo, miremos los elementos que señala el informe en donde hay que tomar en consideración muy bien el manejo del déficit fiscal, muy bien el manejo de los subsidios y el gasto público como elementos que, si no se manejan adecuadamente, quedamos en una situación de pérdida. Estamos caminando al filo de la navaja, en riesgo, eso es importante. Don Temístocles, gracias por esa visión que nos aporta este domingo aquí en Debate Abierto. Nosotros vamos a una pausa, en segundos regresamos porque haremos un balance de la semana política, este tema de dónde está realmente el centro de poder. ¿Está allá en Penonomé? ¿Está en el Palacio de las Garzas? ¿Lo tiene la empresa privada? ¿Dónde es que está realmente? En todos estos cambios que se están dando, ¿qué papel están jugando nuestros órganos del Estado? La Asamblea con las nuevas leyes y demás que se necesitan. Todo eso lo ponemos en perspectiva en segundos aquí en Debate Abierto. Aquí mismo fue aquí, este fue el escenario. Hombre, aquí estamos hablando con don José Eugenio Stout, él es politólogo, gracias por acompañarnos. Y don Rafael Mezquita. Con ellos vamos a cerrar el análisis político de lo que ha sido esta semana. Bienvenidos los dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Comencemos con esto último que abordábamos hace algunos minutos con don Juan Diego Vázquez. Él dice que el presidente no sabe gobernar. ¿Usted coincide con eso? Bueno, yo no sé si sabe o no sabe, pero de que no quiere, no quiere, eso seguro, porque efectivamente durante toda la crisis ha estado desaparecido. No soy yo la primera persona que dice que él debió presidir estas negociaciones,
por algo es el jefe del Estado, ¿verdad? Y jugar un papel con su autoridad y su dirección. Y eso no ha ocurrido. Ha estado prácticamente desaparecido. Lo que ha ocurrido a lo largo de los 3 últimos años también, de alguna manera, solo que ahora es más evidente, ¿no? En medio de una crisis nacional, de la magnitud y profundidad por la que estamos atravesando, todos esperábamos, los panameños, los ciudadanos, que nuestro representante, el presidente de la República, asumiera el mando de la nave del Estado. Eso no lo hemos visto. Hay un vacío, una ausencia del presidente, es lo que nos plantea el señor Stout, en coincidencia con lo que hace un rato nos dijo también don Juan Diego Vázquez. Mira, yo te diría que como consecuencia de 2 fenómenos externos que ya lo hemos hablado a la saciedad, la pandemia y la guerra de Ucrania, la agenda social de la pandemia se agotó, se quedó corta frente a la nueva necesidad, la nueva explosión de inflación y aumento del costo de la vida que nos trajo la guerra de Ucrania, y en consecuencia hubo la conmoción social que se dio, y el presidente de la República tuvo la capacidad de convocar a la iglesia, de convocar a un diálogo que, pese a las descalificaciones, a las diferencias, a las críticas, a las exclusiones, a los defectos, a los atrasos que se puedan dar en la implementación, es un diálogo que nos ha permitido llevar el país en relativa paz hasta el momento, sin muertos ni detenidos, sin destrucción de la infraestructura pública, sin saqueos, sin estados de excepciones como ha habido en otros países de América Latina. Entonces, si eso no es liderazgo, yo no sé qué es. A lo mejor el líder no lo perciben porque está todos los días en la televisión, pero el líder está operando para que el país siga viviendo en paz. ¿Por qué sonríe? No, y ahora se ríe. No, por supuesto, causa risa, evidentemente, y discúlpeme, pero mire usted, nadie hace responsable a este gobierno de la pandemia. Eso sería de verdad de muy mala fe. Ni nadie hace responsable a este gobierno de la guerra de Ucrania. De lo que se le hace responsable es del manejo de las consecuencias de la pandemia y se le hace responsable del manejo de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Cosas distintas. Por lo tanto, no podemos estar justificando con que, bueno, estamos así porque, claro, imagínese usted con la pandemia, imagínese usted con la guerra de Ucrania. No, señor, eso no tiene nada que ver con que haya 52 marcas de arroz y solo 2 cumplan con lo que exige la ley. Eso no tiene nada que ver con que haya más de 3.000 millones de dineros dejados de recaudar por evasión fiscal y el gobierno no haga absolutamente nada. Es decir, no tiene nada que ver. Los efectos de la pandemia se han manejado muy mal. Las cifras, además, que hace Estadística y Censo, también están mal. El doctor Chapman dice que no son 200.000, hace solo 2 semanas de esto, que no son 200.000 desempleados, que son probablemente 400.000 desempleados. No es el ritmo de la música, es la forma en que está bailando el gobierno, es lo que dice el señor Stout. El gobierno ha tomado junto con estas organizaciones sociales, como lo dije anteriormente, una serie de medidas. Por ejemplo, el tema del costo de la canasta básica. Eso apenas se tomó hace una semana. Acodeco empieza a fortalecer. Yo estuve hablando con la gente de Acodeco ayer, me decían cerca del 50% de los supermercados están cumpliendo, mucho menos de los mini super. En la comarca 9 tenemos problemas porque cuando nos acercamos a las pequeñas tiendas nos cierran las tiendas. Entonces, obviamente que son medidas que se acaban de tomar y empieza una acción de inspección, de supervisión y de multa. Va a suceder lo mismo con las medicinas. Esas son medidas que para poder supervisar el control de precios, y a propósito, en este país vivimos con controles de precios hace 30, 40 años y yo jamás recuerdo de ningún producto que haya dejado de venderse en el mercado. Es mentira lo que dicen estos cucos que vienen a hablar aquí, que con el control de precios hay desabastecimiento. Durante la época de Omar Torrijos hubo control de precios todos los 20 o 10 años que tuvo en el poder Omar y yo no recuerdo jamás de un producto que se haya faltado en el mercado. Entonces, a mí que no me echen cuentos del control de precios. Y hubo control de precios de medicinas también durante esa época. Por eso la farmacia Rocha se diversificó a vender otro tipo de productos. Entonces, esos controles de precios que son temporales, y en el caso de las medicinas son temporales,
le va a dar al país, y aquí quiero llegar a un punto importante, la oportunidad de entrar en medidas estructurales para resolver el atraco que hay en la venta de las medicinas privadas. Y lo digo el atraco, porque están todas las condiciones como nunca lo ha habido desde el año 2001 de la ley Balbina. El país está sensibilizado, todo el mundo está que grita porque las redes sociales te dicen todos los días la diferencia en precio entre un lugar y el otro, y todo el mundo sabe cuál es la razón de esas diferencias en precio. Entonces el gobierno ha tomado esta medida, esta primera medida de restricción de precios, y ahora viene esa comisión técnica de medicamentos, va a seguir trabajando. Señor y Mezquita, yo espero que llegue al fondo del problema. pero en consonancia con lo que dice el señor Stout, es el gobierno bailando a este ritmo luego de que se le presiona. No porque haya una planificación, no porque haya un ejercicio de gobierno, es lo que plantea el señor Stout. La explosión social se dio como consecuencia, y lo dije al principio, de que había una agenda social que era la agenda de Panamá Solidario, que da 120, que sigue dando 120 balboas por mes a casi 350,000 personas, que se agotó frente al aumento del costo de la vida y frente al aumento del combustible. Se agotó esa agenda. Ya la gente con esos 120 dólares no podía resolver su vida. Obviamente hubo un periodo de tiempo en donde quizás hubo lentitud en la toma de decisión y el gobierno demora 10 días y baja entonces el precio a 3.25, sin la menor duda que hubo lentitud. Pero bueno, eso se recuperó cuando se llega al acuerdo en la mesa y se mantiene lo que dije, la paz, y que no hubo, a diferencia de Chile, ni de Ecuador, ni de Colombia, de ninguno de esos países, nada de ninguna destrucción, a pesar, como lo decía Omar Torrijos, que yo estoy seguro que habían mucha gente que llamaba por teléfono a los 3 dígitos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional para decirle cuándo le van a caer encima esos indios que están en la carretera. Don Danilo. Don Rafa, nos ha dado una serie de argumentos. Pero no le ha borrado la sonrisa No le ha quitado al señor Stout. No ha parado de sonreír. Exacto. Venga. Acá tengo 3 puntitos rapiditos, ¿no? Lo primero es la capacidad de proposición versus la capacidad de reacción del gobierno. Y aquí quiero retomar lo que planteaba Hugo, ¿no? El gobierno arrancó con su proposición en diciembre de 2019. Justo en diciembre presenta su plan de gobierno, cumpliendo con la norma que le daba hasta diciembre de ese año para decir, esto es lo que yo quiero. Plan Exacto. Pero de ahí en adelante, el perfil del gobierno es un gobierno que más que proponer, reacciona por las circunstancias ya revisadas, por la pandemia, por todo lo demás. Pero el gobierno, a criterio mío, no ha contado con los elementos que tenía a su alcance, que eran, número 1, la mayoría de la Asamblea; número 2, la mayoría de las alcaldías; número 3, la mayoría de los corregimientos; número 4, la posibilidad de tener, como lo dijo también el señor Diego Vázquez, la posibilidad de tener magistrados. Segundo, temporales también eran los subsidios y se han eternizado. Y todo parece indicar que van a eternizarse. Y tercero, el proceso revolucionario recurrió mucho a los recambios, a los cambios. Este gobierno, ni por lesionado ni por estrategia, mantiene su estructura tal cual como está en el partido. ¿Cómo va a jugar ahora? Son 3 postulados que dan para un programa completo. A diferencia de otros estilos de gobernanza, como fueron incluso los gobernantes PRD, como Pérez Valladares y Martín Torrijos, Cortizo tiene una forma de gobernar distinta. Y eso usted tiene que respetarlo. Él juega, digamos, con la pureza de las reglas puras de la democracia, una separación absoluta de poderes. Fíjese que él dice, vamos a derogar las leyes de incentivos turísticos, le manda a la Asamblea y la Asamblea le monta ayer una reunión de la Comisión X y empiezan a decir que ellos van a reconsiderar eso que el presidente les mandó. En épocas de estos gobernantes que mencioné, eso hubiera sido inaceptable. Cortizo no funciona de esa manera y lo he dicho siempre. Cortizo administra sus relaciones de poder
con los diputados y con los representantes de una manera diferente, al igual que administra las relaciones de poder con la sociedad de una manera diferente. A 3 años de Y gobierno, eso ¿qué es estilo, ¿le está dando eso los es resultados estilo. que el país espera? Por supuesto que está dando los resultados en función de la coyuntura que se nos vino encima. Estamos viviendo la coyuntura de una pandemia y todos los organismos internacionales nos están diciendo que nosotros estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista de la agenda social, de la agenda de salud y que el país se mantiene en paz. ¿Usted coincide con ese punto de vista de los organismos internacionales y del No, no, vocero del Ejecutivo? En absoluto. Mire, es evidente para todos los ciudadanos panameños que las pocas cosas que se han hecho y de lo poco que se ha hecho, de la forma en que se ha hecho, si no hubiera habido el empujón de la movilización ciudadana, no se habrían hecho. Usted recuerde el tema de la gasolina, por ejemplo, de la que ahora se ufana el gobierno, como que ellos lo bajaron a 3.25, ellos no bajaron a nada. Ellos no bajaron a nada, ellos plantearon 3.95 y fue la movilización popular la que los obligó para ver cómo hacían que no explotara aquello, ¿verdad? Desactivar esa movilización que lo bajaron a 3.25 a la fuerza. ¿Es así o no es así? Igual, mire usted, esa comisión de medicamentos, ¿sabe cuántos meses lleva sentada en estas mesas? Porque son mesas y mesas y mesas. Lleva más de 5 meses. ¿Usted cree que se requieren 5 meses para encontrar la solución a rebajar el producto de los medicamentos en Panamá? Por favor, no hay voluntad. Si no es a empujones, no lo hacen. Si no es empujones, no lo hacen, señor Mequita. Gobernar es distinto a ver las cosas desde el frente. Cuando uno gobierna, usted tiene que velar por los intereses de todos los sectores de la sociedad. Primero intenta buscar acuerdos con todos ellos y si no puede, toma las decisiones. En el caso de la gasolina, por supuesto que hubo presión social y gracias a Dios que la hubo porque bajó a 3.25, que vamos a pagar después esa factura. ¿Y eso qué hizo? Que el gobierno evitara la conmoción social. O sea, hubiera podido... Entonces sí es un gobierno reactivo, más que propositivo. Hubiera podido la decisión de mantener el 3.95, pero dijo, yo voy a priorizar la paz y voy a bajar a 3.25. Entonces es un gobierno más reactivo que Es un propositivo, gobierno como que dijo... escucha y que toma decisiones en función de las demandas sociales. Y eso es correcto. Eso es correcto. Porque en otros gobiernos no se escuchan ni se toman en cuenta las demandas sociales y se producen los muertos y se producen los estados de excepción. A mí lo que ocurra en Ecuador, en Perú, en Chile, a mí de verdad, se Y lo en digo Colombia. con toda honestidad, y en Colombia, no me preocupa. Yo soy panameño y vivo en Panamá. Y aquí, si no hubiera habido la movilización gigantesca que ha sido la más grande de la historia republicana, porque ha sido de frontera a frontera, ¿verdad? Si no hubiera habido eso, estaríamos en una situación muy, muy grave, muy grave. El gobierno percibe que tiene la suficiente salud física como para llegar al término de los próximos 2 años de manera aceptable, tal cual como está, o entiende que es necesario abrir el compás a que otros actores participen de la gestión de la gobernanza. De otra manera, el gobierno siente que gobierna. Mira, ese sí siente que gobierna. Pero Esa pregunta que me estás haciendo es una pregunta que le compete exclusivamente a quien dirige el Ejecutivo, que es el presidente Cortizo. Yo tengo mi opinión al respecto, y es una opinión personal. El ejercicio del poder desgasta, y el ejercicio del poder en condiciones tan difíciles como esta desgasta más. En consecuencia, te estoy dando la respuesta sin decírtela. Ahora, la pregunta no es gratuita. Aquí en esta mesa el día de hoy se ha planteado algo que incluso se ha dicho allá en la mesa única de diálogo. Allá dijeron, el que gobierna es CONEP, no el gobierno actual. Sí, Entonces, acá se está diciendo, no, está gobernando la izquierda y los comunistas allá en el diálogo, no el gobierno actual. Dice don Juan Diego, el gobierno ni sabe gobernar ni quiere gobernar. El gobierno nacional toma decisiones a través de decretos jurídicos institucionales, que son decretos ejecutivos, decretos de gabinete o leyes. Hubo decretos para rebajar el costo de la vida y el costo de los productos básicos, hubo un decreto para rebajar el costo de los medicamentos y el que no lo cumple va a ser multado y el que no lo cumple va a ser sancionado. Y ellos, los empresarios, a pesar de lo que algunos piensan, ayer hablé con la Codeco, me decía, la Cámara de Comercio de Chiriquí quiere sentarse con nosotros para saber cómo es el tema de los controles. Hay supermercados que ya están poniendo letreros en los anaqueles.
empieza a tomar conciencia de la necesidad de bajar esos precios en función de las decisiones estatales que fueron plasmados en documentos institucionales. ¿Usted está viviendo en ese mismo país? No, efectivamente yo no estoy viviendo en ese mismo país. Mire usted, cuando una empresa participa en una licitación de la Caja de Seguro Social, que son licitaciones de vida o muerte, ¿verdad? Son medicamentos, hablo de la licitación de medicamentos, se la gana y no entrega el medicamento con lo que ha faltado a su oferta, ¿verdad? Le ponen una multa del 1 al 4%. Eso es para reírse ante los millones que están en juego. Eso no obliga a nada. Las multas de la Codeco, eso es para reírse. ¿Usted cree que usted puede atentar contra la salud de un pueblo vendiendo alimentos dañados, y que le digan que está cerrado 15 días? El que atente contra la salud de un pueblo se le cierra esa empresa. En ese orden, las calificadoras hacen las veces de los radiólogos en medicina. Acaba de darse un juicio, un criterio de una calificadora muy importante. Pero ¿cómo puede verse? ¿Como una advertencia o como un aplauso? Es una advertencia clarísima. Está usted en camino del despeñadero. Eso es lo que está diciendo. Y además es que no es ningún misterio, ni hay que ser ningún técnico para entenderlo. ¿Usted lo ve apocalíptico así? Yo te diría que hay un doble mensaje. Más que aplauso, un reconocimiento que pese a las dificultades de la coyuntura, has podido hacer las cosas como se deben hacer, y es una advertencia de que no puedes seguir por ahí porque hay variables macroeconómicas preocupantes que hay que meterle el ojo. Y esa es la lectura que yo le doy a lo que dijo Standard & Poor's. Yo quisiera tener la lectura de ustedes de algo que pasó, que a mí realmente me provocó algo de sorpresa, pero lo importante es lo que piensan ustedes. La canciller logró sentar en una mesa a 11 cancilleres que piensan distinto, gente que yo nunca pensé que podían estar uno al lado del otro o cara a cara, y ella usó de fondo la posición país. Eso me da a mí la lectura de institucionalidad, de que el país sí puede estar por encima de los intereses particulares o partidarios, pero lo importante es qué mensaje le envío a cada uno de ustedes eso que hizo la canciller esta semana. ¿Me permite hablar primero? No, como ustedes elijan, ustedes son dos caballeros, como ustedes elijan. Yo te diría que en los temas de política exterior, y eso lo sabemos todos los que estudiamos la política, hay siempre muchas mejores condiciones para poner de acuerdo a los sectores internos frente a la política exterior de un país. ¿Por qué? Y eso es histórico y clásico. Pero debemos encontrar motivaciones internas también. Ella convocó a los cancilleres, entiendo, para evaluar la posibilidad de que Panamá entrara al Consejo de Seguridad. Sí. Creo que esa fue la razón. Bueno, esa es una posición de país. Y aquí cuando estamos hablando de posiciones del país, el país se une, y eso ha sido histórico en este país, en la historia de la política internacional. Me quedan 15 segundos. Política internacional, ¿eh? En política nacional debemos buscar algo que nos una también de esa forma. Claro, ¿es posible? Por supuesto que es posible si se quiere. Lo que hace falta es voluntad política. Miren, antes hablaron de democracia porque se respetan los poderes. La democracia es mucho más que respetar la independencia de los poderes. Es escuchar al pueblo, escucharlo, tomar iniciativa. Y escuchar desde antes, no reaccionar. Claro. Gracias a los dos por haberme acompañado, este día. Gracias a don Danilo también por sus análisis. A ustedes por la sintonía. A las 3 de la tarde, usted sabe, ve el programa completo en pantalla EcoTV, y como siempre está disponible en todas nuestras plataformas. La invitación a que sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalemos el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.